el primer libro de la antología de Madre Verdadera. Hay que recordar que es una selección de párrafos de conferencias de los padres verdaderos. Pues, en este caso, estamos leyendo algunos párrafos de padre y de madre. Estamos ahora en la página 86 del libro. El subtítulo es Volvamos a los primeros tiempos. La Iglesia de Unificación se originó del Espíritu Divino y de la verdad. Al principio, cuando el Padre estaba comenzando su ministerio, cuando los miembros venían a la iglesia, nunca querían irse. Querían quedarse con los padres verdaderos, aunque eso significara quedarse despiertos toda la noche. Si había algo que el Padre verdadero quería que se hiciera, los miembros querían hacerlo por él, incluso sin que nadie los presionara. En aquel entonces los miembros llevaban esa vida de fe. Aunque nuestra iglesia era pequeña, rebosaba de amor. Todos estaban unidos y superamos los momentos más difíciles. La iglesia coreana produjo muchas familias bendecidas y llegó a tener muchas historias inolvidables. Las mujeres casadas que se habían unido a la iglesia antes que sus maridos pasaron por muchas dificultades cuando sus maridos no las apoyaban. Además, todos estábamos en una posición en la que teníamos que ir a ser pioneros. Todos tenían que ir, sin importar la edad o el sexo. Las mujeres que tenían familia también tenían que ser pioneras en el testimonio. Para ello, algunas incluso dejaban a sus hijos en orfanatos. De esta manera, desde el tiempo de la bendición de las 36 parejas hasta la bendición de las 430 parejas, los miembros de la iglesia coreana hicieron muchos sacrificios para avanzar la providencia de Dios. En aquellos días, el presidente de nuestra iglesia, el reverendo Hyo Won, Yu Hyo Won es el nombre, reverendo Yu Hyo Won, daba conferencias durante todo el día, a pesar de que sufría de serias discapacidades físicas. Incluso a las personas sanas les resulta difícil dar conferencias durante 1 o 2 horas y mucho más durante todo el día. No solo eso, éramos demasiado pobres para tener comida adecuada en ese momento, así que él estaba desnutrido. A pesar de tales dificultades, la gente se unió a la iglesia y bendijimos a las 36 parejas. Necesitamos apreciar a las 36 parejas porque son la raíz del corazón. La membresía se multiplicó basada en el fundamento de las 36 parejas. Por lo tanto, todos nosotros, incluyendo miembros de Corea, Japón y los Estados Unidos, necesitamos regresar a ese tiempo inicial cuando éramos apasionados y nuestra iglesia desbordaba de amor verdadero. Debemos empezar de nuevo. Por consiguiente, enseñaremos el principio divino continuamente en nuestras iglesias y tendremos seminarios de forma constante. Deben calmarse mental y físicamente y hacer lo que sea necesario para unirse y cumplir con lo que no pudieron hacer por los padres. Lo que no pudieron hacer aunque solo recibieron amor hasta ahora, aunque eso signifique hacer un gran esfuerzo, pasar noches sin dormir, incluso eso no sería suficiente. Es una charla de madre del 1 de octubre del año 2012 en el Chong Yong-un. En los primeros años de la iglesia, el Padre crió a los miembros a través de sus palabras, su amor y con fuertes lazos de corazón. A partir de ahora, la iglesia en Corea y en todo el mundo debe ser así. En general, dirigiré a la iglesia coreana en esa dirección. Lo mismo ocurre con el resto del mundo. Incluso sin explicarlo con palabras, todos podemos sentir los lazos del corazón que tenemos entre nosotros, forjados con Dios en el centro. Cuando nos unimos, podemos estar totalmente interconectados.
Ustedes son familias bendecidas que están conectadas por un fuerte vínculo de corazón y sobre la base de esto necesitan cooperar plenamente entre sí. Para construir una iglesia basada en el corazón, ya sea que tengan una misión pública o no, primero preparen cada acción, palabra y actitud para los demás y el medio ambiente. Deben ser considerados con los que los rodean. El 3 de septiembre del año 2012 en el Chongyongun. La pregunta más apremiante es, ¿cómo podemos regresar al espíritu de los primeros días en nuestra iglesia? ¿Cómo podemos unirnos con la palabra en espíritu y verdad para poder llegar a ser una iglesia viva y palpitante? Nuestro deber es compartir las palabras del principio incesantemente, con gente nueva, inspirarlos para que asistan a seminarios de 7, 21 y 40 días y que luego reciban la bendición matrimonial. Necesitamos encontrar muchos miembros nuevos y hacer que nuestra iglesia de unificación sea vibrante y llena de espíritu, de vida y espíritu. ¿Qué debemos hacer para transformar la iglesia actual para que pueda llegar a ser una iglesia llena de vida? ¿Podemos llegar a ser una iglesia que pueda dar a luz a nuevos miembros sin concentrarnos demasiado en los números? He pensado mucho sobre esto. Los proyectos que el Padre verdadero inició son vastos y numerosos. ¿Cómo podemos perseverar y desarrollar esto adecuadamente y llevárnoslo con nosotros? He reflexionado mucho sobre eso, sobre esto. La visión del reverendo Yu Hyo-won en los primeros días de nuestra iglesia, dando conferencias todo el día, sin comer bien a pesar de sus discapacidades y trabajando tan duro para encontrar una nueva vida, permanece profundamente impregnada en mi mente. Los frutos de sus esfuerzos en ese momento son las 36 parejas y las 72 parejas, ¿verdad? Ellos se convirtieron en las raíces de la iglesia de unificación. Entre ellos están los que no recibieron esta gracia al final. Sin embargo, vi cómo la mayoría de ellos permanecieron en la posición de hermanos y hermanas mayores de todas las familias bendecidas como las raíces de este movimiento. Ahora solo quedan unos pocos de ustedes, pero están en deuda con el cielo de muchas maneras. Creo que tengo que ayudarlos a pagar esas deudas antes de ir al mundo espiritual. Internamente estoy haciendo estas cosas y externamente quiero empujarlos a todos ustedes a una posición donde puedan hacer un gran esfuerzo, como el reverendo Yu hizo en su tiempo, y ofrecer toda su alma y poder para encontrar incluso una nueva vida. La iglesia debe desbordarse con la palabra de Dios. Ustedes no pueden llamar la iglesia solo porque los domingos haya servicios allí. Ustedes deben crear una iglesia que pueda estar respirando y moviéndose con vida propia las 24 horas del día. Ese es el 30 de septiembre del año 2012 en el Chongyongun. Voy a leer un poquito más para terminar esta sección. He estado diciendo que transformaré la iglesia en una que esté viva y respire. Mientras la gente tenga vida, sigue moviéndose. Solo los muertos no se mueven. He dicho que haré una iglesia así. Si hacen un esfuerzo con la determinación de restaurar a la gente de este pueblo en un mes, ¿por qué el Padre verdadero no los ayudaría? ¿Acaso el Padre verdadero que trasciende el tiempo y el espacio no se sentiría atraído por su devoción y haría grandes obras? ¿No pueden pensar en eso? Vivimos en una época en la que los logros deben ser tangibles. Su iglesia debe ser un lugar donde las luces estén siempre encendidas, porque ustedes están despiertos en la noche. ¿No se sentiría el Padre atraído por las iglesias que tienen las luces encendidas mientras Él recorre el mundo? Estoy diciendo que ustedes deben hacer del centro de la iglesia un lugar
que el Padre verdadero no pasaría sin detenerse, o sea, sin parar. 16 de octubre del año 2012, Geomundo, Ocean Chong Yongun. La primavera me recuerda a la tierra que florece después de haber estado congelada durante todo el invierno, así como los corazones de las personas que se alegran después de esa sombría estación. La gente se prepara para la primavera. Podemos sentir la llegada de la primavera cuando vemos estos preparativos, las grandes actividades que se están realizando y los vídeos que cubren el arduo trabajo de los líderes y miembros en la primera línea. La tierra endurecida recibirá agua en primavera y se ablandará para los nuevos brotes y para recibir nuevas semillas. Dejen volar su imaginación. ¿No es la creación de nuestro Padre Celestial simplemente profunda y misteriosa? La primavera es el momento justo para sentir y experimentar estas maravillas. También ha comenzado una nueva primavera para nosotros, la nueva primavera del Chonilguk. Una nueva historia ha comenzado con un nuevo comienzo. Todos hemos esperado ansiosamente a lo largo de la historia providencial para que este evento culminante tenga lugar. Debemos estar agradecidos y felices por tener la oportunidad de dar la bienvenida a esta nueva era mientras aún estamos en la tierra y recordar que tenemos la responsabilidad de vivir una vida de práctica. Para los agricultores, la primavera significa arar sus campos con energía y esmero y plantar semillas para cosechar suficientes frutos en otoño. Un agricultor debe cuidar bien de su tierra en el proceso. Algunos agricultores transmiten su amor conversando con la tierra dentro de sus corazones, protegiendo la tierra y fertilizándola lo suficiente como para que las semillas crezcan bien y produzcan un gran rendimiento. ¿Qué creen que se debe hacer para que las semillas de la vida produzcan abundantes cosechas? Deben tener en cuenta la importancia de sus misiones. Por lo tanto, no pueden descansar. Deben criar cada vida con el corazón de un padre día y noche. Es importante que ustedes establezcan metas sustanciales todos los días. Tenemos 3 comidas al día, pero la vida de una persona es más importante y urgente que la comida. Debemos poder revelar al mundo que este país es la patria de Dios para el 2000 para el 2020. Pero esta meta no se puede lograr usando nuestros métodos antiguos o actuales. Por lo tanto, debemos dedicarnos día y noche, invirtiendo 10, 20 o 100 veces más esfuerzo que ahora. 3 de abril del año 2013, Chong Jong-un. Vamos a quedarnos en esta página que es la 92 para continuar mañana. Nuestra estrategia misionera mundial. Bueno, no quise parar de terminar esa sección que se refiere al llamado de madre para volver a nuestra iglesia al nivel que teníamos, el espíritu que teníamos en nuestra iglesia original, nuestra iglesia primera, ¿verdad? Cuando la iglesia recién comenzó. Perdón, que estoy buscando la parte. Ok, está bien. Bueno, Madre menciona tan solo en la primera oración, dice Madre, tenemos que crear una iglesia con espíritu y con verdad. Es una frase clave que tenemos que desarrollar y explicarla. No es una frase simple cuando dice tenemos que comenzar una iglesia con espíritu y con verdad. Esto me hizo acordar de la referencia en Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Se habla acerca de una situación similar, la iglesia la primitiva entre los cristianos. En los Hechos de los Apóstoles
en el capítulo 2, del 43 al 47, dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, si uno se pone a pensar bien, esta parte también resume bastante el tipo de comunidad que conformaban los cristianos en los primeros años, ¿no? Esa cosa que sentían todos los primeros creyentes en su corazón, y entonces había manifestaciones maravillosas y señales, es decir, milagros ocurrían, ¿verdad? Entonces, todos los que creían, dice, todos los nuevos miembros que escuchaban la palabra de Jesús, ¿ah? Querían estar siempre juntos y compartían todas sus cosas, ¿no? Habla de gente que vendía sus propiedades y repartían todo según la necesidad de los demás. Y lo interesante también es, comparando con nuestras vidas al comienzo de la iglesia, perseveraban unánimes cada día en el templo y comían juntos. Y lo maravilloso de compartir la palabra y de compartir el espíritu y de comer juntos y de pasar el tiempo con alegría y sencillez en el corazón, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Bueno, varias veces Madre va a hablar acerca de la necesidad de volver a vivir como en los primeros tiempos, con ese espíritu, quiere decir, ¿no? ¿No? Seguramente todos, ahora precisamente que estamos recordando nuestro ingreso a la iglesia, invitando a algunos hermanos y hermanas para que nos hablen acerca de la razón por la cual se unieron a la iglesia, podemos revivir nosotros mismos, cada uno, las cosas que sentimos al comienzo de nuestra vida de fe en el movimiento de unificación. Una vez que uno comenzaba a escuchar el principio divino sin entenderlo completamente, una nueva cosa pasaba en nuestro corazón. Mucha alegría, mucha esperanza, la idea de que aquí estaba algo maravilloso que teníamos que aprender y que no debíamos desperdiciar y que teníamos que hacer algo fundamental, trascendental en nuestras vidas. Quiero quedarme, quiero pasar todas las horas que pueda acá, quiero aprender todo lo que pueda para poder cambiar toda mi vida. Esa es más o menos la situación que sentía cada uno al comenzar. Todo eso era alimentado por el amor del Padre espiritual, de la Madre espiritual, del ambiente de hermanos que estaban rodeando a los primeros hermanos que enseñaban y que testificaban, a las cositas que se invitaban cuando teníamos conferencias, a los seminarios primeros que realizábamos, a la convivencia, ¿no? A las conversaciones, a las cosas que hacíamos juntos. Entonces, todo ese tipo de espíritu ser, tiene que volver, digamos, ¿no? Especialmente ahora en estos tiempos, como Madre dice, estamos comenzando sustancialmente el Chunilguk y necesitamos de ese tipo de experiencia y de vida. Mencionó muchas veces en su lectura al reverendo Yu, este hermano del que quizás ustedes se acuerdan cuando han escuchado la historia de la iglesia y de los padres verdaderos. El reverendo Yu, el primer presidente de la iglesia, era un hermano que tenía problemas en sus huesos, en su columna, no podía ponerse de pie, enseñaba echado sobre el piso muchas veces, escribiendo todo el tiempo, ¿no? Sufrió mucho, pero dedicó toda su vida para poder educar a los 36 parejas y a las 72 parejas que son la raíz del movimiento. Entonces, habría muchísimo más que hablar sobre esto, pero por favor recuerden el momento en que se acercaron a la iglesia
Recuerden el amor y el cariño de sus padres espirituales. Recuerden el ambiente creado por los hermanos y hermanas, muchos de los cuales ya no están. Y agradezcamos juntos por el favor de Dios, la bendición de Dios de habernos hecho quedar y perseverar a pesar de cualquier circunstancia en la vida. Siempre hay que recordar la alegría, la esperanza, el amor que uno ha sentido al comienzo por Dios, por los padres y por los hermanos y hermanas con los cuales que esas cosas nunca se van a borrar, van a permanecer para siempre en nuestra vida y tienen que ayudarnos ahora para poder revitalizar nuestro movimiento. Cada cierto tiempo tenemos que renovarnos, renacer, volver a estar, bueno, mantenernos vivos, como dice, solamente los muertos no se mueven, dice madre, ¿ah? Hay que volver a renacer. Habría que hablar mucho, pero seguramente ustedes tienen más cosas especiales que yo para contar. Así que, por favor, compartan su reflexión en este momento. Muchas gracias.